Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Por esta ocasión les estaré mostrando un videito un poco diferente. Lo haremos por cuestiones de que hay personas nuevas que tal vez no conocen algunas máquinas, sus características y funciones, ya que en los comentarios vemos que muchos de ustedes pues ya conocen lo básico y algunas personas nos comentan que pues que todavía no. eh, que mostremos las características de las máquinas que estaremos trabajando. Les estaré mostrando lo básico de cada una. Por aquí yo tengo un dibujito, miren, no sé dibujar muy bien, pero espero tratar de explicar bien. Yo tengo lo que es mi overlock. Esta overlock se conoce como de 3 hilos. Si se dan cuenta las rayitas que vienen por aquí, viene siendo la puntada de la aguja. Eh, ya lo que es estas vueltecitas ya vienen siendo lo que es el poliéster. Esta más o menos es su tipo de puntada. Al revés de la prenda trae el otro poliéster. Entonces aquí es donde vemos que esta máquina overlock es de 3 hilos. Esta máquina, por cuestiones de que es de 3 hilos, agarra poca tela, si se dan cuenta. Casi no me gusta a mí esta máquina porque no es muy segura. Aquí tenemos la máquina de 4 hilos. Si se dan cuenta aquí, esta ya trae lo que son 2 rayitas. Vienen siendo lo que son 2 hilos allí. Cada rayita viene siendo una aguja. Y por aquí viene el poliéster. Esta máquina para mí es muy buena. De hecho es creo que de las que más se usan. A la vuelta ya trae lo que es su poliéster y agarra aquí este otro, miren. Entonces es una puntada ya más segura porque ya agarra lo que es más tela. Y esa trae lo que es 4 hilos. Como les digo, es la que estaremos trabajando. Ya lo que es la máquina de 5 hilos, si se dan cuenta, esta casi trae la misma puntada que la máquina de 4 hilos. Trae lo que es una aguja y la otra. Esa es una y esa es otra. Es muy parecida a la de 4 hilos. Aquí trae su poliéster. Y trae el mismo poliéster que la de 4 hilos también. Por el otro lado trae el otro poliéster. Y son 4. Entonces este trae uno más aquí, miren. Ese es un hilo. Esa viene siendo la puntada de seguridad. Entonces es más reforzada todavía esa puntada. Aquí vienen siendo lo que son 5 hilos. Aquí viene siendo una aguja más una poliéster y el otro poliéster son 4. Aquí es un hilo más poliéster y el otro poliéster son 3 hilos. Estas son las puntadas que nos pueden hacer nuestras overlock. La de 3, la de 4 y la de 5 hilos, pero esta es la que estaremos trabajando. Aquí les estaré mostrando nuestra máquina, miren. Estos son los dos poliéster. Estos son los 2 hilos. Acá tenemos lo que son nuestras guías. Estas son las guías de los poliéster y esta es la de los hilos. Esto es para que al momento de coser se vayan desenvolviendo los hilos parejitos y no tengamos problemas. Por aquí entran nuestros poliéster, por aquí nuestros 2 hilos, miren. Esta es la máquina de 4 hilos. Aquí viene siendo este tubito, es la guía que nos va a llevar nuestros poliéster y nuestros hilos. Nos los van a llevar a lo que son los tensores. Entonces nuestros poliéster, que son estos dos, van a ir en estos primeros tensores, lo que es este y este. De aquí abrimos esta tapita y allí vemos que los
los poliéster pasan por allí, el negro va por aquí, miren. Estas máquinas ya traen sus guías. De aquí va por aquí y de aquí llega a su gancho. El poliéster blanco va a pasar por aquí más por arribita, de aquí y llega hasta su gancho. Ahora estaremos viendo lo que son los hilos. Un hilo llega a este tensor y el otro a este, miren. Esta es la tapita por donde pasan unos ganchos y llegan hasta nuestras agujas. Esas son, miren. Esta es nuestra primer tapita, esta es la segunda. Por aquí tenemos otra tapita que destapa esta pieza de aquí, miren, esta base de la máquina. Le puchamos esta palanquita y por aquí se abre. Las máquinas de 5 hilos, por ahí pasa lo que es la puntada de seguridad. Por esta parte de aquí, miren, lleva algunas piezas. Esta no la trae porque es de 4 hilos. Esta solamente trae estos tensores. Estos nos ayudan a calibrar nuestra puntada si la queremos más abierta o más cerradita. Solo se mueven estos tornillos y aquí podemos calibrar lo que es nuestra puntada. Si se dan cuenta, esta máquina parece un transformer, se destapa de muchas piezas y ya después se arma. Este piecito lo bajamos para abajo y nos abre lo que es el pie de la máquina. Miren, el que va ahí en los dientes. Estos son los dientes. Estas son nuestras agujas. Aquí es muy importante checar esto. Miren, esta es nuestra cuchilla. Esta máquina, la característica que tiene es que va cortando la tela o el sobrante de tela que nos va sobrando allí. Es muy práctica porque con esta cuchilla nos queda un trabajo muy parejito. Estos son nuestros dientes. Esta cuchilla con este tornillo se quita para afilarla, pero eso lo tiene que hacer un experto. Aquí tenemos otra cuchilla y de aquí también se afloja el tornillo y se quita. Eso sí lo tiene que hacer alguien que sepa, porque si no dejamos mal nuestras cuchillas y le pueden afectar a nuestra máquina. Ahora cerramos una tapa, bajamos el piececito y metemos bien esa pieza y nos aseguramos de que quede bien fija. Esta otra la cerramos y la recorremos. Esta otra también así, miren, y así nos quedó nuestra máquina ya armadita. Estos pues son los botones de apagado y encendido. Esta viene siendo lo que es una máquina industrial. Aquí tenemos lo que es nuestra polea. Por ahí va la banda que va al motor, la que nos hace el movimiento. Aquí hay algo muy importante en estas máquinas. Tenemos que tomar en cuenta un punto muy importante que es el mantenimiento, el llenado del aceite, ya que estas máquinas vienen siendo lo que es como si fuera como un motor. Si no le ponemos su aceite, si dejamos que se le baje, se puede desvielar. Ahí tenemos un lentecito, si se dan cuenta. Tenemos una bujillita por allí o como un cerillito. Ese cerillito tiene que estar en medio de esas dos rayitas. Eso nos quiere decir que nuestro aceite ahí está en buena cantidad. Entre esta rayita y esta de abajo, ahí tiene que estar en medio ese cerillito rojo. Su llenado de aceite pues es por aquí, miren. Aquí se le quita esta tapita y con algún embudo, eh, con alguna herramienta podemos poner el aceite allí. No es bueno ponerle mucho ni tampoco dejarlo muy bajo. Tenemos que darle un nivel más o menos para que nuestra máquina trabaje. Entonces por aquí hay que estarle checando de vez en cuando para mantenerle un nivel
bien a nuestra máquina de aceite. Y esta es nuestra máquina, miren, aquí tenemos su motor. Aquí tenemos todos los componentes de lo que es la parte de abajo. Esa es nuestra banda. Hay que checar que esté bien tensionadita. Esa es la palanquita que nos hace la función para que nuestra máquina cosa. Aquí es donde levantamos el pie para meter la prenda y empezar a coser. Ese motor lleva ahí un clutch. Ese pues es nuestro ajustador de la banda. Esas son las piezas de nuestra máquina Overlock, la que estaremos trabajando, miren. Y aquí vamos a pasar a coser un pedacito de tela para mostrarles lo que les había comentado sobre las puntadas. Entonces, si recuerdan, esta máquina es la de 4 hilos. Aquí estaremos viendo su trabajo. La característica que tiene esta máquina, que como les digo, está corta la tela, el sobrante de tela, para que les quede un trabajo bien hecho. Al momento de que le pisas, la cuchilla va cortando el exceso de tela, miren. De esta forma. Hay que mantener nuestras cuchillas bien afiladitas para que el trabajo no quede feo. Ya por aquí les estaré mostrando cómo hace este trabajo esta máquina. Y como les digo, a mí me gusta mucho trabajar en esta máquina porque la puntada que hace es resistente y nos permite trabajar licras, mezclillas, gasas, telas que estiran y telas que no estiran. En cambio, las máquinas de 3 hilos nos hacen una puntada pues muy sencilla. No me gusta porque no duran las prendas. Y la máquina de 5 hilos nos hace una puntada de seguridad que no nos deja trabajar con la licra porque pues se puede romper la puntada de seguridad y queda mal el trabajo. Aquí miren, vienen siendo lo que son los 2 hilos que les comentaba, que eran las rayitas, y el blanco es el poliéster. Este viene siendo el otro poliéster que va hacia el otro lado, miren. Entonces ahí se nos completan los 4 hilos. Como les digo, estas máquinas para mí son pues muy buenas para trabajar. Podemos retirar muchísimo nuestra prenda y los hilos no se rompen y queda un trabajo muy resistente, miren. Cosa que si cosemos con la de 5 hilos, allí se nos puede romper la puntada de seguridad. Muchas prendas sí llevan ese tipo de máquinas de 5 hilos. Algunas otras las cosen con máquinas de 3 hilos. Ya si ustedes pueden ver en algunas prendas que ustedes tienen, ya pueden identificar con qué máquina se unieron. Aquí por ejemplo yo tengo esta playera y vamos a ver con qué máquina se hizo. Si se dan cuenta, aquí es con máquina de 4 hilos, aquí llevo una puntada y aquí la otra. Nuestro poliéster de este lado y el otro poliéster del otro lado. Esta playera se armó de mangas, de costados con la máquina de 4 hilos. Si se dan cuenta. Por acá tenemos lo que es la felpa. La felpa también no estira. Muchas felpas no estiran. Casi la mayoría no. Aquí si se dan cuenta, lo que es la pretina se le hizo de la misma 2 hilos poliéster y poliéster, miren. Es una máquina muy buena, nos permite que estiren las prendas. Se unió de todo a todo con lo que es la máquina de 4 hilos. Igual los puños, las pretinas se le pusieron con la misma máquina, miren. Eso nos ayuda para que si quieres que estire allí, pues también haga esa función.
Por acá tenemos algo un poquito diferente. Viene siendo el pantalón de mezclilla. Casi la mayoría trae en lo que es la máquina de 5 hilos. Si se dan cuenta, miren. Aquí trae lo que es un hilo y lo que es el otro, miren. El poliéster, el otro poliéster. Y lo que les comentaba, la puntada de seguridad es la negrita esa. Aquí este pantalón lleva casi todo lo que es la mezclilla, lleva máquinas de 5 hilos y lleva mucha recta. Esta es recta de una aguja, si se dan cuenta. Y esta otra es recta de doble aguja. Ya cuando estemos mostrando la recta les voy a explicar esas cuestiones. Casi todo nuestro pantalón se unió con la máquina de 5 hilos y llevó mucha recta. Si se dan cuenta, esta es recta de doble aguja. Y esta fue nuestra máquina overlock. Una chulada de máquina, en verdad que sí se las recomiendo. Tiene una, dos, tres, cuatro piezas que se desarman. Vienen siendo lo que son nuestros hilos, nuestros poliéster, nuestras guías, los tensores para apretar los hilos o aflojarlos, las guías de los hilos hacia las agujas, las guías de los hilos de los poliéster, perdón, y para hacer nuestra puntada más abierta o más cerrada, nuestro ganchito para quitar el pie de lo que son los dientes, que es este, miren. Nuestras cuchillas, nuestras agujas, nuestros dientes, ahí están. El aceite, el llenado del aceite, claro. Nuestros botones de apagar y encender. Y aquí lleva un hoyito que se le pone una boquilla, pero como yo no la estaré usando, pues igual si quieren algún día les comento para que vean ese detalle, lo que es para poner el bies y puedo mostrarles. Esto fue todo por hoy, amigos.